dos se juntarían. Bueno, Anastasio Gallego Coto, zamorano, licenciado en Filosofía y en Teología en Burgos y en San José de Costa Rica, abraza pronto la Orden de los Carmelitas Descalzos. Después tú me corriges porque seguramente meteré la pata. Pero bueno, desde mitad de los años 70 se traslada a América Latina, concretamente a Ecuador, donde reside actualmente, concretamente en Guayaquil. Entre sus distintas responsabilidades es una persona con una capacidad de gestión extraordinaria, así lo conocí cuando nos encontramos en la Universidad Santa María de Guayaquil, pues ha realizado distintas cosas. Entre ellas, ha sido secretario general de Acción Social Ecuménica en Latinoamérica, encargado de publicaciones del Consejo Latinoamericano de Iglesias, coordinador de los 3 primeros encuentros de obispos y pastores en América Latina y Caribe, miembro del Comité Ecuménico de Proyectos y evaluador de proyectos sociales. Ha dado clases como profesor en la Universidad Bíblica en Costa Rica, la Universidad Católica en Guayaquil y también en la Universidad de Santa María, donde fue también vicerrector de estudiantes y prorector encargado de la propia. Desde el año 2019 es miembro del Consejo Recente de la Universidad del Río. Su actividad aborda distintas perspectivas de donde se ahonda la problemática sociopolítica de América Latina. Una persona enormemente comprometida, miembro de la Teología de Liberación, y ha participado en labores de cooperación y desarrollo, análisis económico, análisis de coyuntura, programas de paz en Centroamérica, organización de proyectos productivos, organización de microempresas, microcréditos y reformas legales, y de reformas legales de campesinos e indígenas. Entre sus publicaciones, quizá vale la pena remarcar bases para una teología de la cooperación ecuménica. Finalmente, cabe resaltar su papel como secretario de Acción Social Ecuménica Latinoamericana, revisión de proyectos de desarrollo en muchos países de Latinoamérica, miembro del Comité Ecuménico de Proyectos, como prorector de la Universidad de Santa María, miembro de comisión de redacción del Reglamento de Admisión y Nivelación del Consejo Nacional de Educación. También ha sido conmovedor de la deuda externa, nombrado por la Comisión por el Control Cívico contra la corrupción, y como miembro del directorio de Corporación Vivienda del Hogar de Cristo en Guayaquil. Por lo tanto, es una persona, nos encontramos una persona con una vida muy intensa, con una participación muy viva de lo que ha sido el papel, digamos, de la Iglesia en la calle. Solamente os avanzo una cosa: él forma parte de la Teología de la Liberación de la misma manera que lo hizo Leonardo Bock, Helder Cámara y el recordado Pere Casaldáliga. Anastasio, tú tienes la palabra. Y muchas gracias también por colaborar con el taller de la manera que lo has hecho. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Y muchas gracias a la Universidad de las Islas Baleares, que la verdad es que por culpa de la pandemia no puedo estar presente. Agradeciéndoles pues esta oportunidad y también de escuchar a la profesora que me antecedió y que además me hizo recordar que su profesor, que murió hace 2 años, tuve la suerte de estar en un congreso con él el año 1971. Entonces me hizo recordar lo que conversamos en aquella oportunidad. Bien. Yo tengo el texto escrito, por lo tanto voy a leer para no salirme del cauce ni pasarme de la hora. Y les digo que en 1967 el cantautor venezolano Alí Primera compuso una canción que se fue repitiendo por toda América Latina. La canción es No basta rezar. Y continuaba diciendo: hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Esto en 1967. Y me gustó el subtítulo del taller de América Latina, de España y América Latina. Digo que cuando lo vi,
me vino a la memoria la canción de Alí I, que por cierto era afiliado al Partido Comunista de Venezuela, pero que cantaba las canciones en las cruces cada mes de mayo, que me hacía recordar el pueblo de mi madre, en Valderas, en la provincia de León, con la Cruz de Mayo. Y digo esto porque es que en aquellos años ser católico en Venezuela era de todos. Se decía de la fe en casi toda América Latina que es como la casa del jabonero, que el que no cae resbala. Hasta en México se decía que hasta los comunistas eran guadalupanos o son guadalupanos. Pero se me ha pedido que hable sobre la teología de la liberación. ¿Qué es eso de la teología de la liberación? No es que la teología es una sola. Y aquí una anécdota. ¿Cuál es la diferencia entre la teología europea y la teología latinoamericana o de la liberación? Le preguntó uno de los miembros del tribunal que escuchaba la lectura de la tesis doctoral al padre Gustavo Gutiérrez, peruano, que acaba de celebrarse los 50 años de su famoso libro de la teología de la liberación. A esta pregunta, Gustavo Gutiérrez contestó: la teología europea trata de hablar de Dios al no creyente. La teología latinoamericana trata de hablar de Dios al no persona. Repito que estas palabras fueron pronunciadas por el padre Gustavo Gutiérrez con motivo de la defensa de su tesis doctoral en Lyon, Francia. Si fue real el diálogo o una leyenda urbana universitaria, no sé. Así me la contaron. Bien, decía Kierkegaard que cuando alguien va a hablar de la vida, tiene que tener la honestidad de decir su edad. Y como yo voy a hablar de la vida, les digo que tengo 78 años, que nací en Zamora, pero Zamora de España, porque en Ecuador hay también una provincia que se llama Zamora Chinchipe. Soy hijo de guardia civil y que de esos 78 años he pasado en América Latina 54. Todos ellos en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, como centro de operaciones. Aunque debo decir que desde 1983 al 93 me pasé recorriendo casi todo el continente como secretario general de un movimiento ecuménico. Es decir, yo llegué a Ecuador el año 1967, 2 años después de la clausura del Concilio Vaticano II y 1 año antes de la celebración de la Segunda Asamblea General del Episcopado Latinoamericano, el CELAM, en Medellín, Colombia. Seguí el concilio sobre todo con las crónicas que escribía un periodista sacerdote o sacerdote periodista llamado José Luis Martín Descalzo, que escribía una crónica diaria en un periódico de Bilbao que se titulaba Un cura en el concilio. Y leíamos todos los días durante la comida y cuyo lector solía ser el profesor de Historia de la Iglesia, que además añadía sus comentarios de lo más vivo y clarividente. Aprovechando que vine a Guayaquil el año 1969 como delegado al capítulo provincial de lo que era mi orden Carmelita Descalzo, hice el cursillo apostólico de primer grado, como se decía entonces, en la OAC, en las Hermandades Obreras de Acción Católica, en Segovia. Y luego hice un cursillo sobre pedagogía de formación de militantes en la misma organización, dictado por don Tomás Malagón. Y en la misma época entré a formar parte de un movimiento latinoamericano llamado Iglesia y Sociedad en América Latina. La sigla era ISAL.
compuesta por católicos y evangélicos metodistas, anglicanos, luteranos, presbiterianos, etcétera, etcétera. Marco estas fechas y acontecimientos porque fueron los que marcaron los 54 años de mi vida aquí. El Concilio Vaticano II, porque fue un catalizador de un sinfín de procesos de puesta al día de la Iglesia Católica. Renovación bíblica, renovación teológica, renovación de la liturgia, del diálogo iglesia-mundo, del ecumenismo, de los diálogos de creyentes y no creyentes. La Conferencia de Medellín, porque fue lo mismo, pero en América Latina y el Caribe, y las opciones pastorales de cada uno de los países. En la OAC, las Hermandades Obreras de Acción Católica, fue muy importante porque me concretó la visión de mi fe desde el mundo obrero. Tomen en cuenta que en 1969, cuando yo hice el curso, todavía le quedaban 6 años a Franco. Y su situación en medio de una dictadura como aquella y sus conflictos con los curas obreros y con algunos obispos. Una pequeña anécdota. Para salir de España rumbo a América, tuve que sacar un permiso que daba la Capitanía General de Valladolid a los sacerdotes que no habíamos hecho la mili, pero teníamos que jurar bandera en el consulado español cuando cumplíamos 30 años. Y otra curiosidad, el cónsul español en Guayaquil había sido miembro de las viejas guardias de Falange y había estado como enfermero en la batalla de Stalingrado y tenía la cruz de hierro, que incluso se la ponía en los actos oficiales. Finalmente fue muy importante mi incorporación a ISAL, Iglesia y Sociedad en América Latina, porque soy de la generación educada en que los 3 grandes enemigos de la Iglesia eran el marxismo, el protestantismo y la masonería. Y yo me incorporé al movimiento ecuménico que busca la unidad de las iglesias. Es decir, he pasado estos 54 años inmerso en buena parte del pasado y del presente de la teología de la liberación y vislumbro un poco el futuro. Para mí, hablar de Leonardo Boff, Rubén Alves, Carlos Mester, Gustavo Gutiérrez, Pablo Richard, Jorge Pixley, Milton Schwantes, Hugo Asman, Julio Santana, Yete Ramallo, etcétera, etcétera, es nombrar a amigos con los que he participado en infinidad de encuentros, talleres, publicaciones, etcétera. Nombrar a don Pedro Casaldáliga, don Elder Cámara, Leonidas Proaño, Federico Pagura, Sergio Méndez Arceo, los cardenales Silva Enríquez de Chile y Pablo Evaristo Arz de San Pablo, es hablar de amigos, de charlas interminables, confidencias y manifestaciones públicas. Los conflictos de Centroamérica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, y las mediaciones de paz de la Federación Luterana Mundial, del Consejo Latinoamericano de Iglesias o el Concilio de Iglesias de los Estados Unidos y las diócesis católicas. Recordemos a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, la verdad es que no me acostumbro a llamarlo santo, o recordar a Ignacio Ellacuría, el rector de la UCA del Salvador, a Javier Gorostiaga, jesuita que elaboró el primer plan de desarrollo de Nicaragua luego del triunfo de la Revolución Sandinista. Este es el marco en el que nace y se desarrolla la teología de la liberación. Bueno, después de hablar yo, va a hablar Felipe Adolf, que fue secretario general y presidente del Consejo Latinoamericano de Iglesias y que estuvo muy metido
en todos los procesos de paz de El Salvador, Guatemala. Ahí pueden hacerle un montón de preguntas. Y todo esto también con los centros de reflexión teológico, política, económica en la Comunidad Teológica de México, en la Universidad Iberoamericana, en el Departamento Ecuménico de Investigación en Costa Rica, los cursos de teología de Gustavo Gutiérrez en la Universidad de Lima, todos los veranos, el Centro Bartolomé de las Casas en Lima, el Instituto de Pastoral Latinoamericano en Quito, por el que pasaban como profesores casi todos los teólogos de esos años, el CINEP en Colombia, el Grupo Gumilla en Caracas, el Centro Pedro Fabro de Uruguay, la Facultad del ICEDET de Buenos Aires, el Centro Ecuménico de Información de Brasil, en fin, sería para no terminar. Y sobre todo, los mártires, catequistas, animadores, animadoras de comunidades de base, sacerdotes, religiosos, obispos, pastores, pastoras de muchas iglesias y países. Que yo recuerde en este momento, asesinaron a más de 5 obispos, apresaron a más de 20, solo en Ecuador apresaron 17 en Riobamba acusados de subversivos. Yo personalmente acompañé en el aeropuerto de Guayaquil a 3 obispos chilenos que el gobierno ecuatoriano, gobierno militar, deportaba y que al llegar a Santiago fueron golpeados por agentes de la DINA en el propio aeropuerto de Santiago. De hecho, esos golpes hicieron que yo escuchara por primera vez una excomunión. Los 3 obispos golpeados por los agentes de la DINA excomulgaron a los agentes de la DINA. Por este pequeño recuento, no voy a hacer una presentación estrictamente académica, digna de un paper de los que se estila para ser presentado para su publicación en revistas indexadas como evidencia para efectos de acreditación y de ranking. Voy a presentarles mi experiencia de reflexión, acción, oración, acompañando y formando parte de grupos de creyentes o no creyentes, porque había de todo, pero sí comprometidos en los procesos de liberación. Bueno, el ejercicio del ministerio lo tuve durante 8 años. Después me retiré de ese ejercicio y actualmente no ejerzo tampoco el ministerio. El pasado de la teología de la liberación. En América Latina, el proceso de reflexión sobre la realidad socioeconómico, política, religiosa ha ido en consonancia con las reflexiones en uno u otros campos. Así, cuando se habló mucho de progreso, década de los 60, se fue llevando a cabo y se llevó a cabo la Alianza para el Progreso de parte del Congreso de los Estados Unidos. También se reflexionaba y cuestionaba tal progreso. Y se veía que la cuestión no era de países atrasados o adelantados, que había que progresar. No se trataba solo de progresar, que el modelo era otro. Luego se comenzó a hablar de desarrollo y consecuentemente de países desarrollados o subdesarrollados. Todo era cuestión de desarrollar las potencialidades de cada pueblo o nación, las que tenían. Más tarde, de acuerdo con las concepciones y análisis, se llegó a la idea de que se trataba de dependencia, que la situación de América Latina era una situación de dependencia y era necesaria una liberación. Por esta razón, desde el punto de vista de la reflexión teológica, se habló de teología del progreso, de teología del desarrollo y finalmente de la teología de la liberación. Era ir acompañando los procesos que se daban en la sociedad. Hubo teorías del progreso, del desarrollo y de la liberación. Y en política
tendríamos los frentes. Frente de Liberación Sandinista, Frente de la Liberación Farabundo Martí, Ejército de Liberación del Pueblo, eran frentes de liberación en diversos países de América Latina. Los economistas y los analistas políticos desarrollaron la teoría de la dependencia. La Conferencia de Obispos de Medellín, el año 1968, y sus documentos hablan de una opción por los pobres, hablan de unas estructuras de pecado y de un pecado social estructural. Esto levanta muchas ampollas, porque si hay una opción por los pobres, ¿qué pasa con los ricos? ¿No hay opción para ellos? Pues bien, esta misma concepción sienta las bases no de una nueva teología, sino de una nueva forma de hacer teología. Para esta reflexión se parte de algunas premisas importantes. Repito, la teología de la liberación no es una nueva teología, es una nueva forma de hacer teología. De acuerdo a cómo era la forma de estudiar teología y cómo se elaboraban los textos, hablo antes del concilio, y recuerdo la forma como yo estudié la teología. Los tratados de teología tomista comenzaban con la apologética, el arte de la defensa. Después se hablaba de Dios uno y trino, se hablaba de cristología, se hablaba de eclesiología, los sacramentos, los novísimos, muerte, juicio, infierno y gloria, tenlo siempre en la memoria, decían los predicadores. Además, se estudiaban los tratados de teología moral, Sagrada Escritura, derecho canónico, después pastoral, oratoria, etc. Las tesis famosas, el esquema, era el siguiente. Se enunciaba la tesis, existe Dios, por ejemplo. Se explicaban los términos, después se hablaba de quienes no están de acuerdo, qué argumentos bíblicos había para defender la tesis, los argumentos de los padres de la Iglesia y otros autores, los argumentos de los concilios y finalmente el argumento de razón. Lo último era el argumento de razón. Todo lo demás eran argumentos de autoridad. Esta forma de hacer teología no tomaba en cuenta la realidad. Se daba por hecho que los dogmas ya estaban definidos y eran inamovibles. Los dogmas hay que aceptarlos porque aunque la propia Iglesia hubiera tardado siglos en tenerlos como tales, ahora el bautizado tenía que aceptarlos de entrada. A lo más se hablaba de una evolución homogénea del dogma. La teología estaba, por así decirlo, como empaquetada y lista para ser difundida. Pero las investigaciones bíblicas, la exégesis, estudios de arqueología, lingüística, hermenéutica, historia, etc., fueron creando un nuevo clima. Un libro que levantó ampollas en Europa fue el publicado en los años 40 con un título que era este: Francia, país de misión. Lo escribió Henri Godin y Daniel. Una experiencia de vida fue la fundación en Bélgica de la JOC, la Juventud Obrera Católica, y su método de ver, juzgar y actuar. Otra fue la aparición de los curas obreros. Recuerdo la famosa novela de Gilbert Cebrón, Los santos van al infierno, que es la experiencia de los curas obreros en los suburbios industriales del país, que terminaban siendo miembros de los sindicatos y muchos afiliados al Partido Comunista. La teología del trabajo y el grupo de trabajo de Solsoag en Lyon, Francia, ahí estudiará Gustavo Gutiérrez, marcan nuevos rumbos y nuevos tiempos junto con teólogos que fueron asesores del concilio. Por eso la respuesta de Gustavo,
cómo hablar de Dios al no persona. La forma de hacer teología de Europa no alcanzaba para hacer teología y vivir la fe en América Latina. Y se comienza a hacer teología de otra manera. El quehacer y la forma cambian. Se parte de ver la realidad y el texto bíblico con la ayuda de las ciencias sociales, historia, texto y contexto. La lectura se convierte en una relectura. ¿Por qué? Porque sin la ayuda de las ciencias sociales no se puede ubicar bien el contexto del texto. Por ejemplo, Jesús vive en Palestina con una cultura, unas formas de expresión, de escritura, de comprensión, etc. Se da en una situación histórica. Roma domina el país y le da una estructura jurídica, política y una cierta libertad religiosa, respeta el templo y el sumo sacerdote, ¿no? No es lo mismo el actuar de Pilatos que el de Herodes. En el país había grupos religiosos y políticos, fariseos, saduceos, celotes, etc. ¿Cómo leer esa realidad? ¿Cómo interpretarla? ¿Por qué Dios es padre y no madre? ¿Por qué pintamos a Dios como blanco, anciano, con barba, y no negro, joven o como mujer? Y el Espíritu Santo como una paloma, que a un africano no creo que le diga mucho. Esta relectura es la base para la interpretación de los textos situados históricamente y traídos como iluminadores del tiempo presente. No es la lectura de una comunidad ahistórica, como es la situación socioeconómica política del pueblo latinoamericano y de la comunidad que reflexiona y celebra y expresa su fe. En ese contexto van surgiendo las comunidades eclesiales de base, comunidades de campesinos y pobladores de las barriadas pobres de las ciudades que se reúnen y celebran la palabra, porque no hay sacerdotes sino una vez al mes, pero que se dan sus propias estructuras de animadores, coordinadores, lectores, etc. Al mismo tiempo, en Brasil, Paulo Freire desarrolla su pedagogía del oprimido y su educación como práctica de la libertad. Es curioso que el profesor Paulo Freire, que recién se celebran este año sus 100 años de nacimiento, desarrolla su pedagogía del oprimido y su educación como práctica de la libertad al mismo tiempo y en la misma ciudad en la que vive don Helder Câmara, la ciudad de Recife. Este pedagogo brasileño habla de varios grados de conciencia: conciencia mítica, conciencia ingenua, conciencia crítica y conciencia política. Hay una vivencia mítica de la fe o una conciencia ingenua, y en el estudio comunitario y la reflexión se va apareciendo una conciencia crítica y muchos llegan también a una conciencia política. Esta pedagogía somete a las creencias a una dura prueba: descubrir la realidad, desbloquear las concepciones no solo de la política, sino también de la religión, hacer nacer una iglesia viva. Se comienza a hablar más de fe que de religión, más de comunidad que de templo, iglesia. Y se va viendo cómo la lectura de la Biblia, ha habido varias lecturas y que hemos arrastrado durante mucho tiempo una lectura de la Biblia desde el poder. Ahora se trata de hacer una lectura desde el pueblo. La iglesia entonces comienza a cuestionar:
Y el libro de Leonardo Boff, que levanta más sospechas en Roma, no son sus escritos sobre la Trinidad, sino su libro Iglesia, Carisma y Poder, que realmente lo que pasó en Roma fue que entendió el título del libro como Iglesia, Carisma o Poder. Y Leonardo repite muchas veces esa Iglesia, Carisma y Poder. ¿Por qué? Porque en la Iglesia hay un carisma, pero también hay un poder. ¿Y qué prima? ¿El carisma o el poder? En este mismo tiempo, por esta misma época, aparece el informe Rockefeller, que es un informe pedido a Rockefeller desde el Departamento de Estado para dar una visión de lo que estaba ocurriendo en América Latina. Y en ese informe, en particular, aparece el papel que estaban desarrollando las iglesias, tanto la católica como las iglesias evangélicas, y su teología de la liberación. Porque la teología de la liberación fue trabajada por ambas iglesias. Yo diría que hasta, en mi criterio, empiezan las iglesias evangélicas con un libro en Brasil, En el ojo del huracán. Un poco más tarde del informe Rockefeller, aparecen dos documentos muy importantes también en los Estados Unidos. El documento Santa Fe I y el documento Santa Fe II, que tratan el mismo tema. Y estos se terminan condensando en lo que se llamó el Plan Cóndor y la persecución a las comunidades eclesiales de base, la muerte y el encarcelamiento y destierro de catequistas, animadores, pastores, religiosas, religiosos y obispos, y claro, sindicalistas, obreros y campesinos. La teología de la liberación se convierte en una amenaza para el imperio en el patio trasero porque estaba afectando a la parte más dura, que es el simbolismo. Una anécdota, discúlpenme lo macabro. A un grupo de campesinos en una comunidad en Guatemala se les invitó, el gobierno militar de aquella época, a la plaza del pueblo porque les iban a entregar los títulos de propiedad de sus tierras. Los campesinos fueron, les cerraron las calles, les ametrallaron y a los dirigentes los colgaron en los árboles en el camino de entrada al pueblo y dentro de su vientre les metieron la Biblia que ellos llevaban en su morralico. Duro, pero esto pasaba y el Plan Cóndor era una concatenación de gobiernos militares tomando este tema de la teología como subversivo, no la teología, sino la vivencia de las comunidades. Para todo este cambio que se da en la Iglesia hay algunos documentos claves. Y uno de ellos es el Pacto de las Catacumbas, no sé si lo conoce, que es la opción por los pobres. Un grupo de unos 40 obispos latinoamericanos y africanos y algunos europeos se reúnen en Roma, casi al final del concilio, el día 16 de noviembre de 1965, en la catacumba de Santa Domitila, y firman un compromiso de renuncia a títulos, palacios y honores. Me voy a permitir leerlo porque creo que para los españoles que están escuchando les va a sonar mucho con toda la problemática que hay en estos momentos con la Iglesia en España, cuando se está discutiendo si va a haber un arzobispo castrense o no. Este documento dice así: nosotros, obispos, reunidos en el Concilio Vaticano II, conscientes de las deficiencias de nuestra vida de pobreza según el Evangelio, motivados los unos por los otros en una iniciativa en que cada uno de nosotros quisiera evitar la excepcionalidad y la presunción, unidos a todos nuestros hermanos de episcopado, contando sobre todo con la gracia y la fuerza de nuestro Señor Jesucristo,
la oración de los fieles y de los sacerdotes de nuestras respectivas diócesis, poniéndonos con el pensamiento y la oración ante la Trinidad, ante la Iglesia de Cristo, nos comprometemos a lo siguiente. 1. Procuraremos vivir según el modo ordinario de nuestra población en lo que concierne a casa, alimentación, medios de locomoción y todo lo que de ahí se sigue. 2. Renunciamos para siempre a la apariencia y a la realidad de la riqueza, especialmente en el vestir, tejidos ricos, colores llamativos, insignias de material precioso. Estos signos deben ser ciertamente evangélicos, ni oro ni plata. No poseeremos inmuebles, ni cuenta bancaria a nuestro nombre. Y si fuere necesario tenerlos, pondremos todo a nombre de la diócesis o de las obras sociales y caritativas. Siempre que sea posible, confiaremos la gestión financiera y material de nuestra diócesis a una comisión de laicos competentes y conscientes de su papel evangélico en la perspectiva de ser meros administradores. Rechazamos ser llamados oralmente o por escrito con nombres y títulos que signifiquen grandeza o poder, eminencia, excelencia, monseñor. Preferimos ser llamados con el nombre evangélico de Padre. 6. En nuestro comportamiento y en nuestras relaciones sociales evitaremos todo aquello que pueda parecer concesión de privilegios, prioridades o cualquier referencia a los ricos y poderosos, banquetes, etc. Del mismo modo, evitaremos incentivar o lisonjear la vanidad de quien sea con vistas a recompensas y solicitar dádivas. Daremos todo lo que sea necesario de nuestro tiempo, reflexión y corazón al servicio y apostólico y pastoral de las personas y grupos de trabajadores y económicamente débiles, subdesarrollados, sin que eso perjudique a otras personas. Conscientes de las exigencias de la caridad y de la justicia y de sus mutuas relaciones, procuraremos transformar las obras de beneficencia en obras sociales basadas en la caridad y en la justicia, que tengan en cuenta a todos y todas como un humilde servicio. Haremos todo lo posible para que los responsables de nuestro gobierno y nuestros servicios públicos decidan y pongan en práctica las leyes, estructuras y las instituciones sociales necesarias a la justicia, a la igualdad y al desarrollo armónico y total de todo el hombre y todos los hombres, y así el advenimiento de un orden social nuevo, digno de los hijos de Dios. Porque la colegialidad de los obispos encuentra su más plena realización en el servicio común, nos comprometemos a participar conforme a nuestros medios en las inversiones urgentes de los episcopados de las naciones pobres, pedir juntos a nivel de organismos internacionales, dando siempre testimonio del Evangelio, como hizo el Papa Pablo VI en las Naciones Unidas, la adopción de estructuras económicas y culturales que no fabrican más naciones pobres en el mundo cada vez más rico, sino que permitan a las mayorías pobres salir de la miseria. Nos comprometemos a compartir nuestra vida con todos nuestros hermanos en Cristo. Dios nos ayude a ser fieles. Esto dijo este grupo de, como les digo, más de 60 obispos al terminar el concilio. Todo esto, añadámosle los documentos de las conferencias de Medellín en el 68, de la ciudad de Puebla en México en el 79, de Santo Domingo, República Dominicana en el 92, de Aparecida en Brasil en el 2007. Las publicaciones de teólogos, etcétera,
los textos que han emanado del Consejo Latinoamericano de Iglesias y varios otros centros de publicaciones. Debemos recordar que todo esto comienza en Brasil, donde se inicia un ciclo de dictaduras militares en el año 1964. Ya había dictaduras casi perpetuas, como la del general Alfredo Stroessner en Paraguay del 54 al 89, la de Rafael Trujillo en Santo Domingo del 38 al 61, de los Somoza en Nicaragua del 37 al 79 y las encubiertas de Guatemala, El Salvador y Honduras. En Brasil se estrena un nuevo tipo de gobierno que abarcará las dictaduras de Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, etc. Aquí debemos tomar en cuenta no solo las persecuciones y ataques a los distintos gobiernos fundamentalmente militares, sino de la propia jerarquía y de las iglesias. Con la muerte del Papa Pablo VI y la repentina muerte de Juan Pablo I, comienza en la Iglesia una reestructuración de las jerarquías y de los seminarios de formación y religiosos. Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, John Sobrino, Raúl Vidales, Pablo Richard, Pedro Casaldáliga, Ivonne Guevara y tantos otros son llamados a Roma o una llamada de atención sobre sus libros y tesis teológicas. También a varios teólogos españoles. Una de las fechas que marcan el calendario es el 92. Los 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Fue un repensar la tarea y la presencia de la Iglesia y de las iglesias en América Latina. Lo que conversamos hace un rato con la profesora sobre México, Felipe Ado les puede hablar más tarde de lo que fue toda la pastoral indígena a lo largo de toda América Latina, conjuntamente Iglesia Católica y Evangélica. Hay aquí dos obras que a mí personalmente me marcaron en la comprensión de la historia y los procesos de evangelización. El uno fue la historia del cristianismo en América Latina, escrito por un gran grupo de historiadores reunidos en torno a la Comisión Ecuménica de Historia de la Iglesia en América Latina y el Caribe, coordinada por Enrique Dussel, el argentino. Comenzó con un primer tomo llamado Hipótesis para una historia de la Iglesia en América Latina. Y el otro libro es la historia de los cristianismos de América Latina, escrito por Jürgen Prim. En el año 1992 se dio una enorme efervescencia en todo el continente. Reuniones nacionales, regionales y continentales. Personalmente estuve en el equipo coordinador de la Asamblea del Pueblo de Dios, una reunión culmen del proceso celebrada en Quito y con la presencia de más de 500 delegados de todo el continente y el Caribe. Con la llegada del pensamiento neoliberal y su concreción en nuevos gobiernos y sobre todo la expansión de un pensamiento y concepción de la sociedad y casi todo el continente, se da un como cansancio, desgaste y relevos generacionales. El presente de la teología de la liberación. Si hiciéramos una división del tiempo, hablaríamos del pasado, tomando como inicio la década de los 50, y se puede decir que se comienza a tomar el nombre de liberación como lugar teológico. Como hitos, vuelvo a repetir, el Vaticano II, las conferencias episcopales, las dictaduras militares que imponen las consignas del llamado Consenso de Washington y la irrupción de las teorías neoliberales con los gobiernos de Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Pinochet. Al mismo tiempo, en el año 78, asume el papado un cardenal polaco que toma el nombre de Juan Pablo II
y que permanecerá en el pontificado hasta el 2005. Quisiera poner como cenit de la celebración de los 500 años. Iniciado el nuevo siglo se va imponiendo, como decimos, el pensamiento y las normas del consenso de Washington, expresado en los fracasos de la vuelta a la democracia liberal y el ascenso y el predominio en el medio religioso del pensamiento de la teología de la satisfacción. Al interior de la Iglesia Católica Romana se va imponiendo el pensamiento y directrices del Papa Juan Pablo II y el ascenso de los movimientos neoconservadores, integristas y fundamentalistas. Curiosamente, todos con relaciones con los movimientos políticos de derecha. Al mismo tiempo, en el movimiento ecuménico de las iglesias evangélicas van ganando terreno las iglesias de sanación, la Iglesia Universal, por ejemplo, y otras que incursionan en el mundo político llegando a las legislaturas con fuerte presencia militante. Frente a la opción por los pobres como colectivo, surge un individualismo desaforado centrado en la riqueza, pobreza como señales de bendición. Al mismo tiempo, la generación de obispos y teólogos y comunidades que trabajaron y vivieron esa etapa fue enfrentando nuevos retos y desafíos al tiempo que van envejeciendo. El ver mostraba otro mundo de ideas y vivencias. Los militares ya no estaban. La política dejó de ser el centro de la reflexión, centro que ocupa la economía con una parafernalia cuasi religiosa. El teólogo brasileño de origen coreano, Jun Mo-sun, habla de la religiosidad del mercado con sus centros comerciales cual catedrales, sus cajeros automáticos como confesonarios, su estructura económica fundamentada en las tres virtudes teologales, fe en el mercado, esperanza en el mercado, en que el mercado solucione todo, caridad porque hay que amarse a uno mismo, dado que la bendición viene a los emprendedores que confían en la mano invisible. El mercado premia y castiga, y los nuevos libros y devocionarios pasan a ser los libros de autoayuda. Con la llegada del Papa Francisco, venido del fin del mundo, como él dijo, comienzan a correr nuevos tiempos y nuevos aires en la Iglesia Católica que se cruzan con los viejos vientos. Creo poder decir que la Iglesia Católica Romana, estos tiempos no han tenido parangón desde la entrada en Roma de Garibaldi y la desaparición de los estados pontificios como expresión del poder temporal del Vaticano. Frente a aquellos vientos se erigió el Concilio Vaticano I con sus definiciones del primado del Papa y la infalibilidad. Ciertamente que aquello supuso un pequeño cisma los veterocatólicos, pero ese periodo duró hasta Pío XII. El magisterio del Papa Francisco lo vemos expuesto en sus encíclicas y exhortaciones, Amoris Laetitia, Laudato Si, Fratelli Tutti, la convocatoria del Sínodo Panamazónico y más recientemente la convocatoria a la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, con el que se rompe la serie de conferencias del episcopado. Esta asamblea son asambleas de toda la Iglesia, laicos, religiosos y obispos. Y es bueno recordar que Jorge Bergoglio está fuertemente enraizado en la teología del pueblo, que es la versión argentina de la teología de la liberación, que da prelación a las vivencias en las villas miserias, de ahí los curas villeros, su predilección por los movimientos sociales, Roma, Bolivia, y las ya famosas 3 T's, tierra, techo y trabajo. Hoy las expresiones del Papa
que se perciben como más que como doctrinales, como un compartir de vivencias y sentimientos apoyados en una rica tradición que se convierten en el fundamento y autoridad, fraternidad de una nueva reflexión. Al mismo tiempo, de esta tormenta perfecta, se da una tormenta perfecta que va casi a dar cumplimiento a lo que en algún momento dijo el padre Juan Luis II, uruguayo. Él dijo: vienen tiempos en los que a la Iglesia solo le va a quedar la fuerza del Evangelio. Luego de la prisión de los obispos en Riobamba y el asesinato de varios de los obispos, ya no hay intocables en la Iglesia Católica para ningún gobierno. Posteriormente, las denuncias de pedofilia comprobada de sacerdotes y obispos, así como los turbios manejos económicos de varias entidades y las denuncias de los miles en Francia, Irlanda, etc., el prestigio de la Iglesia Católica como institución, el desprestigio de la Iglesia Católica ha ido en aumento. Las denuncias del Papa sobre una economía que mata, su defensa a la inmigración, su camino de solidaridad, abre muchos frentes que hacen pensar lo acertado de las palabras de Juan Luis II. No obstante, se han ido abriendo caminos e imponiendo nuevos temas teológicos como el feminismo en la Iglesia, la participación de la mujer, los temas de la economía. El documento Querida Amazonía ha ocupado un nuevo espacio amplio y acogedor. Aquellos años en que el Consejo Mundial de Iglesias soñara en Corea con aquel lema de paz, justicia e integridad de la creación son temas comunes ya. Otro elemento que ustedes van a trabajar es la presencia de nuevas expresiones y presencia de diversas iglesias de corte evangélico y la presencia del movimiento carismático en la Iglesia Católica y sus expresiones políticas. Hoy es un hecho cierto. Ya no es posible hablar de América Latina y el Caribe como un continente como antaño. La presencia de la Iglesia Católica ya no es monolítica, no es respetada ni temida. Hay otros actores que pujan por una iglesia con mayor representatividad. Lo que hablamos en algunas épocas de una iglesia sin poder, en estos momentos va siendo ya una realidad que es muy fuerte. Finalmente, el futuro. Para hablar de este tramo de la Iglesia debo confesar que no soy adivino, aunque pueda escrutar signos de los tiempos. Si uno ve la Iglesia, la historia de la Iglesia en aquellos países en los que nació, hoy no queda casi nada. Palestina, Líbano, Siria, Jordania, Turquía, el norte de África. El catolicismo se afincó en Europa y luego América Latina. Hoy Europa está dejando de ser católica y América Latina también. Los mejores y más promisorios territorios son África subsahariana y Asia. Me decía un superior provincial de los jesuitas que el futuro de la Compañía de Jesús estaba en África y en Asia. Escuché no hace mucho un balance un tanto pesimista que decía: la Iglesia Católica en el siglo XIX perdió a la clase obrera. En el XX perdió a las mujeres y a los jóvenes. Y en el XXI está perdiendo a los pobres. No soy tan pesimista. Al igual que apareció la teología de la liberación en América Latina, también florecieron teologías del mismo estilo, como la teología negra en los Estados Unidos, la teología africana en ese continente, la teología asiática en la India, Sri Lanka, la teología coreana en Corea. En todos estos lugares se repite el esquema.
no es una nueva teología, es una nueva forma de hacer teología. Hoy son nuevos desafíos que nos hacen pensar en lo que ya dijo en su tiempo don Elder Cámara. Están surgiendo y es necesario que surjan minorías abrahámicas. Así como hoy asistimos a un mundo multipolar con nuevas hegemonías emergentes, también se avizora una nueva visión de la Iglesia del cristianismo. Así como la visión eurocéntrica primó durante mucho tiempo, hoy la visión mundial va pasando del Atlántico al Pacífico. Y si los viajes de Marco Polo fueron una premonición, la ruta y el cinturón de la seda abren nuevos caminos y visiones. Muchas gracias. Espero que no les haya cansado, o como diría en su tiempo Gabriel García Márquez, no hagan mucho ruido para que los que se durmieron no se despierten. Abierto a cualquier pregunta que quieran formular. Muchas gracias, Anastasio. Verdaderamente se ha cumplido a la perfección en lo que te había planteado. Teoría de la liberación, la teología de la liberación que fue, que es y que será. Doy la palabra al respetable, por favor. ¿Algunas preguntas o alguna reflexión? Por favor. Sí. No recuerdo el concilio que ha mencionado que fueron 60 obispos, que llegaron a unos acuerdos. ¿Esto no choca frontalmente con la realidad del Vaticano? ¿Con lo que representa el Vaticano, con sus cuentas corrientes, etcétera, etcétera? Bueno, le respondo. Fue un grupo de unos 60 obispos que estaban participando en el Concilio Vaticano II, el año 65. Ese fue el compromiso que adquirieron ellos. No quiere decir que lo admitió toda la Iglesia, y supongo que algunos que lo hayan leído dirán que es una herejía, ¿no? Y sigue siéndolo. Como español sigo más o menos las cosas y vean lo que está pasando con las famosas inscripciones de propiedad de la Iglesia. El pagar o no pagar el IBI en los edificios de la Iglesia. Eso podemos verlo, lo hemos vivido por lo menos en América Latina, porque he vivido más que en España. Yo al obispo de mi diócesis de Guayaquil le digo Luis. Al obispo de la provincia de Sucumbíos, un español burgalés que después murió en Angola, era Gonzalo. Nunca le vi con coche. Que los hay. Don Pedro Casaldáliga, más cercano para nosotros, lo mismo. No es, lo firmaron ese grupo de obispos, ellos lo cumplieron. Conozco a varios de los que firmaron y lo cumplieron en toda su vida. Hay otros que no y que les sigue gustando y añorando el ser cardenales príncipes de la Iglesia, ¿no? Que hay contradicción, hay la contradicción, clarísimo. ¿Sí? Has hablado, o me ha parecido, por esto quisiera que explicaras, o que si es que estoy mal, minorías abrámicas o minorías al final del texto. Sí. ¿Puedes explicar qué es minorías? Sí. Mira, esa es una frase que acuñó don Elder Cámara, arzobispo de Recife en Brasil. Supongo que a lo mejor les suena. Es el famoso que dijo aquella frase:
Cuando doy de comer a un pobre, me llaman santo, y cuando pregunto por qué tiene hambre, me llaman comunista. Es el autor de esa frase. Él decía que la iglesia no tenía por qué ser muy numerosa, de multitudes ni de millones, y que en la iglesia es necesario que surjan estas minorías abrahámicas, haciendo referencia a un personaje en la Biblia que es Abraham, el padre de los creyentes, que en la Biblia deja su tierra, dice, deja tu tierra y vete a un mundo, a buscar un mundo que yo te prometo, le dijo Dios. Y Abraham dejó su tierra, que era Ur, en Caldea, en la actual Irak, ¿no? De ahí, las religiones abrahámicas son el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Las tres tienen por padre Abraham, ¿no? Y era un nuevo pueblo. Y por eso don Elder Cámara hablaba de minorías abrahámicas que sean capaces de salir del establishment a un mundo nuevo, a una iglesia nueva. En ese sentido es que dice don Elder Cámara, minorías abrahámicas, y lo dice incluso a nivel del mundo, ¿eh? Que sean como conciencia, no porque quieran serlo, sino porque su estilo de vida y lo que dicen, pues yo pienso en el Papa Francisco cuando habla de una economía que mata, cuando habla de los descartables, de los desechables y todo lo que habla él. Por eso van a tener reacciones como la que le escuché el otro día a un ilustre de Vox en España llamarle bocazas al Papa, porque se mete en temas económicos. Surgir esas minorías conscientes. No únicamente es Vox, ¿eh? El que está en contra del Papa Francisco. Ah, claro. Hay muchos más. Sí. Por favor, más intervenciones. ¿Puedo preguntar? Sí, claro que sí, por supuesto. Gracias. Anastasio, muy bien, muchas gracias. Quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿cómo piensa usted que llegó el mensaje de la teología de la liberación a los pobres en América Latina particularmente? Uno. Y dos, ¿qué puente cree usted que hay o puede haber entre la teología de la liberación y el marxismo? ¿Que acaso puedan diferir en el camino, pero la meta pueda ser la misma? A ver, Gracias. a la primera pregunta, ¿cómo fue recibido? Yo digo que no fue recibido, surgió de ahí. Surgió de los pobres, no surgió de los ricos, no surgió de las universidades. Toda esta reflexión fue a partir de las comunidades campesinas, populares y lógicamente de gente que estaba ahí. Pues Gustavo Gutiérrez, les he contado que defendió su tesis doctoral en Lyon, ¿no? O sea, esa conjunción de intelectuales, por llamarlos así, en conjunción con el pueblo, ¿no? De esa reflexión. Y en la retroalimentación, ¿cómo se dio ese proceso? Nació con los pobres, pero luego, al volver a ellos con el mensaje desde la iglesia, ¿cómo se dio ese proceso? A ver, si nació de ellos, no pudo volver a ellos, estaba ahí. Otra cosa es que en algún momento podría llegarse a pensar que fue pensamiento oficial y se lo devolvían al pueblo. Eso es lo más contrario al pensamiento y al quehacer de la teología de la liberación. Si la teología de la liberación se separó del pueblo, dejó de ser teología de la liberación y sería otra teología empaquetada en libros que la gente lo estudia como estudia cualquier otra cosa. Si se separa de la práctica en comunidades y en la celebración de esas comunidades, se va convirtiendo en una teoría. No digo que no haya que hacer, digamos, esa labor, sí. Y en la segunda pregunta, pues la teología de la liberación asume un instrumental que viene del marxismo, que es el análisis de la realidad.
Eso hizo que alguien en Roma o que algunos en Roma dijeran que era una teología marxista. No es teología marxista porque el marxismo, como buen racionalista, no tiene metafísica, ¿no es verdad? Lo que tiene es un método y unos instrumentos de análisis de la realidad, de partir de la realidad. Y la realidad no es la que yo me imagino, es la que me ayudan las ciencias sociales a describir la realidad. Claro, si la teología de la liberación, esa forma de hacer teología, viene partiendo de abajo, el mejor combate es cortar esa unión entre esa reflexión y lo que estamos viendo con los nuevos movimientos religiosos en las iglesias católicas y en las iglesias evangélicas, de una relectura diferente tanto de los textos bíblicos como de la realidad. Una de las cosas que nos hace el pensamiento neoliberal, por ejemplo, en la pandemia, ¿dónde estaba el mercado en la pandemia? Si no hubiera sido por el Estado, yo no sé la catástrofe que hubiéramos tenido. Entonces, se pone en cuestión ese tema. Pero a tu pregunta, sí, la base, digamos, del método de análisis, la metodología, los instrumentos de análisis provienen indudablemente del marxismo. Lo mismo que la teología tradicional utiliza todo el lenguaje de Aristóteles, que no era precisamente católico, ¿no? Todavía faltaban muchos siglos para que naciera Jesucristo, ¿no? Y Santo Tomás utiliza todo el lenguaje aristotélico para pensar la teología. No sé si contesté. Hay una pregunta más. En el chat, ¿Sí? de Yaiza Brox pide una duda. Cuando Gustavo Gutiérrez hacía... Ven aquí. Ah, te oye, es lo mismo, ¿no? Sí, te oigo. Genial. Cuando Gustavo Gutiérrez hacía la diferencia entre teología hispánica y la teología latinoamericana, comenta lo de no creyentes y de no personas. Y pide, ¿Perdón? comentaba lo de no creyentes y de no personas. Y pide Yaiza, ¿qué decir sobre lo de no personas? A ver, primero fue una pregunta que le hizo uno de los profesores del tribunal de la A ver, bueno. No te oí. Ay, perdona. Anastasio, no te oímos. ¿Puedes poner? Ya. Ahora. Ahí sí, ¿verdad? Te decía que esta frase que se le atribuye al padre Gustavo Gutiérrez, se la hace en el Lyon, en Francia. Supongo que lo saben, si no se lo digo. En Europa se desarrolló mucho la teología política, como reflexión teológica. Entonces, el profesor le pregunta cuál es la diferencia entre la teología europea, refiriéndose mucho a la teología política, con la teología latinoamericana. Y él dice, para Europa más es hablar al no creyente. En América es al no persona. En el proceso de trabajo en las comunidades eclesiales, en las comunidades populares, la vivencia que uno tiene es de que el pobre no es persona. Yo vivo en Ecuador desde el año 67, recién el año 79, en el cambio de la Constitución, los analfabetos pueden votar. La primera cédula de identidad que yo tuve en Ecuador era de color amarillo, que se la daban a los menores de edad, a los analfabetos y a los extranjeros. Entonces,
el común de las personas. Si uno va, e iba entonces más que ahora, a las comunidades indígenas, por ejemplo, yo alcancé a ver un anuncio en la prensa donde se vendía una hacienda, una finca, de no me acuerdo cuántas hectáreas, pero pasaban de 1000 hectáreas, con el número de cabezas de ganado y número de indios. Eso no estoy hablando de lo que decía la profesora de la época de los aztecas, ni de los mayas, ni de los incas. Eso lo vi yo, hace 50 años. Era no persona. Subirse al autobús y al indio iba para atrás. Al final del autobús podía subirse. No podían entrar en muchos sitios, incluida la catedral. Si no iba con zapatos en Riobamba no podía entrar en la catedral. O sea, era el no persona. ¿Cómo hablarle de Dios a esa persona? Y de quien dice de indios, puedo decir de negros, igual. ¿Era persona o no era persona? Por eso, ¿cómo hablarle ahí? Yo estuve muy cerca de Monseñor Proaño en las escuelas radiofónicas, por ejemplo, que eran escuelas para alfabetizar. ¿Por qué? Porque si no sabían leer ni escribir la cosa, iba a estar muy dura. Entonces, por eso es que la frase de Gustavo Gutiérrez, porque lo mismo pasaba en Perú, exactamente igual, era hablar al no persona. ¿Cómo puedo decirle yo que Dios es Padre a los más pobres de los pobres aquí? Hay que hablarle a uno que no es considerado persona. Y no es que voy a hablarle. Vamos a descubrir juntos esa realidad, porque la religiosidad, con lo que decía la profesora que me antecedió, hay una mezcla. Hoy, en el movimiento indígena tan fuerte que hay en Ecuador, no hay acto que no empiecen con un culto a la Pachamama, a la Madre Tierra, que a mí me suena, nacido en Zamora, me recuerda las procesiones de San Isidro Labrador a bendecir el campo para que haya buena cosecha. Que somos más desarrollados en España o éramos, y el indígena aquí con la Pachamama, no. Mi padre me llevaba a visitar la pequeña viña que le había quedado en el pueblo. Y no podía ir a su pueblo, sino lo primero que hacía era visitar su pedazo de viña. Entonces, por eso se habla de no persona. Bien, ¿alguna pregunta más? Acabamos con esta pregunta, entre comillas, que te voy a hacer yo, pues porque no, sé que es un poco provocadora, pero bueno, ¿qué diría Ernesto Cardenal con lo que está haciendo su antiguo jefe, absolutamente asociado con la iglesia de la que él se apartó? A ver, Ernesto Cardenal, que fue primero monje en los Estados Unidos, después en Cuernavaca, y finalmente fue a Solentíname, indudablemente un profeta. Junto con él estaba Fernando Cardenal, que fue ministro de Educación, Ernesto fue ministro de Cultura, y estaba Miguel de Escoto, que era otro sacerdote, ministro de Relaciones Exteriores, que él tiempo después llegó a ser presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, un hombre brillante, ¿no? A los tres Roma les dijo que tenían que dejar de ser ministros, ¿no?, del gobierno en el que estaban. Recuerdo la anécdota porque me la contó, yo estaba cuando la contó Miguel de Escoto, que siendo ministro de Relaciones Exteriores
fue al Vaticano, le recibió el cardenal secretario de Estado y entre las hablaron temas de ministro a ministro, por decirlo así, y en un momento el cardenal secretario de Estado le dijo al padre Miguel de Escoto: mire, padre, usted no puede seguir siendo ministro de este gobierno porque es sacerdote. Y el padre Miguel de Escoto le dijo: disculpe, está hablando el ministro de Relaciones, el secretario de Estado Vaticano al ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, o el cardenal al padre Miguel de Escoto. Porque si yo no puedo ser ministro, usted no puede ser secretario de Estado. Y nos decía él, ahí se terminó prácticamente la conversación. ¿Qué diría lo que ha dicho ya? Hace tiempo que el padre Ernesto Cardenal se separó del partido sandinista. O sea, no es qué diría ahora, es lo que ha dicho, que no está de acuerdo, pero lo mismo también fue con Miguel de Escoto y con otra gente. O sea, no creo que diría nada nuevo, sino simplemente su vivencia. Él se separó del Frente Sandinista en el gobierno. Muchas gracias. ¿Hay alguna intervención? ¿No? Pues vamos a hacer un pequeño descanso, porque después nos quedan 2 ponencias más. Muchísimas gracias, Anastasio. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Estoy a vuestra disposición para cuando queráis, ¿no? Porque me parece que es un tema sumamente interesante. Que les vaya bien con el resto. Muchas gracias. Hasta ahora. Es el break necesario. 20 minutos. Sí, Bueno, ahora son -4. Yo creo